Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Su espíritu lo siento en todo mi ser. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, que cada uno de nosotros sabemos que estamos llegando a la intimidad de su corazón. Recuerde, somos pastores Pacto Eterno y amigos del ministerio. Siempre nos reunimos para platicar con ustedes y por eso cada pastor de Pacto Eterno y amigo del ministerio a veces toma el tiempo para tomar la palabra y poder comentar acerca de los temas para que podamos llegar de una manera clara a su mente, a su corazón. Recuerden, mi nombre es Carlos López y mi número de teléfono es área 720-490-5760. Hoy vamos a mirar algo bien importante que el Señor no lo sugirió, sino que el Señor lo pidió como algo imperativo, como no si lo sentimos en nuestro corazón, si tenemos ganas, lo que Él nos pide a veces no va basado a los sentimientos, sino basado a la necesidad que se requiere para darle cumplimiento a lo que Él nos pide. Hay cosas, por ejemplo, que Dios lo pidió, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Esa es una, pero no me voy a fincar en ese porque ese tema ya lo dimos. Me voy a fincar en lo que el Señor dijo, que llevemos su yugo sobre nosotros porque es suave y ligera su carga. Pero Él dijo algo más: aprended de mí que soy manso, y humilde de corazón. Qué terrible es que Dios nos demande o pida de nosotros la humildad, la mansedumbre. Y es importante la mansedumbre porque Sofonías dice que la mansedumbre nos librará de los juicios de Jehová. Oiga bien cómo dice. Entonces, de tal manera que la mansedumbre, de tal manera que la humildad y la mansedumbre se requieren para ser librado de los juicios de Jehová. Y yo creo que esa es la razón por la que el Señor pide que no solamente la oveja sea humilde, sino que también los pastores seamos humildes, seamos mansos. Nosotros como hijos de Dios y como seres humanos vamos aprendiendo cada día las cosas que nos competen, las cosas que nos pide el Señor para seguir su camino. Y no lo dejamos a sentimientos, no lo dejamos a sentires, no lo dejamos al razonamiento también, porque hay cosas que aunque no las entendamos a plenitud, tenemos que llevarlas a cabo por el asunto de la obediencia que el Señor nos pide. Entonces, qué difícil es ser manso, hermano, de verdad. Qué difícil es ser humilde. Yo veo a los que trabajan con animales, imagínense,
los que trabajan con fieras, con elefantes, con tigres, con leones, con culebras venenosas, en donde el instinto animal representa más fuerza, destreza y poder, peligro, más que el domador, más que el que las cuida. A esas fieras, a esas bestias, a esos animales que pueden matar de una mordida. Sin embargo, a pesar de que son fieras, pueden someterse ante su domador. Y imagínense, animales que no tienen entendimiento. Sin embargo, en cuanto a la humanidad, ¿cómo nos cuesta a nosotros ser humildes? Por ejemplo, yo veo, hermano, el caballo es peligroso, el caballo es fuerte, pero ¿cómo se deja poner el freno? ¿Cómo se deja poner la silla? ¿Cómo se dejan poner el aparejo? ¿Cómo se dejan golpear, hermano? Los caballos son más fuertes que el que los monta. Sin embargo, a pesar de que es una bestia, puede someterse. A mí me llama la atención, hermano, el verso que dice que el buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor. Imagínense. Pero Israel, imagínense, siendo la gente, bueno, la mayoría de premios Nobel en todas las categorías son gente judía, son inteligentes, son de materia gris. Sin embargo, a pesar de que son de materia gris, son inteligentes, no han podido conocer a Jesús. Para que nosotros miremos, pues, cuánto cuesta aprender la humildad. Pero no es una humildad ni es una mansedumbre, como le dije al principio, sugerida. Porque ¿en dónde se puede aprender la mansedumbre? ¿En computadora? ¿En un papel? ¿Es algo teórico la mansedumbre? ¿Es algo teórico la humildad? ¿Es algo teórico la obediencia? ¿Es algo teórico el sometimiento? ¿Es algo teórico la obediencia? ¿O Dios tiene que permitir momentos en nuestra vida difíciles para que nosotros aprendamos eso? Todo lo que le acabo de decir no es teórico, tiene que ser práctico, tiene que ser vivido. Entonces, a veces, hermano, las ovejas tienen más vivencias que el pastor. En cuanto a todo, hermano, en cuanto a todo. Cuando uno llega al evangelio, yo me di cuenta, hermano, que yo me quemaba los ojos más que el pastor que me pastoreaba al principio. No, yo tuve buenos pastores y doy gracias a Dios por los pastores que el Señor me concedió. Tuve excelentes pastores, pero el pastor que a mí me bautizó, hermano, comiéndome la Biblia noche a noche y él no la leía. Él no la escudriñaba. Imagínense, cuando llegué al evangelio, le entré al ayuno y el pastor no ayunaba, las ovejas ayunaban. Estábamos en las vigilias y él no aparecía. Y toda la iglesia en vigilia.
las ovejas en retiro y el pastor no estaba en el retiro. Las ovejas evangelizando y el pastor jugando fútbol. Imagínense. Entonces, a mí me da pena decirle esto, hermano, pero como estamos en un reino en donde alguien nos tiene que decir las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para aprender y ser el ejemplo para nuestras ovejas? Porque tenemos que ser ejemplo para nuestras ovejas en todo, ¿verdad? Claro que la imagen que tenemos que dar no es la del pastor, la semejanza no es la del pastor, sino la de Cristo, la estatura del varón perfecto. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermano? ¿Cómo vamos a aprender la humildad? ¿Cómo vamos a aprender nosotros la mansedumbre? Como que tiene que el Señor permitir algunas vivencias, algunas experiencias vividas para que nosotros aprendamos qué es ser humilde. Ser humilde no es andar todo roto, ni con zapatos viejos, ni con parches en el pantalón o en la camisa. Eso no es vergonzoso. Eso no es vergonzoso. ¿Ok? Y yo me vestí así también. ¿Ok? En el tiempo de campesino yo me vestí así. ¿Ok? Pero, ¿cómo? ¿Qué va a tener que permitir el Señor en nuestra vida para que comencemos a dar el destello de lo que el Señor nos pidió? Pues aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que nosotros tenemos que mirar el ejemplo en Jesús, pero, como ya ve que sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, pues no dejamos de escudarnos siempre en eso. Jesús lo alcanzó porque Él es Dios. Es 100% hombre, pero también es 100% Dios, y por eso Él pudo vencer. Fue tentado en todo, pero se guardó sin caída para la gloria del Padre. Ok, pero de los de nosotros, hermano, que no fuimos engendrados por el Espíritu Santo, sino de voluntad de carne y de voluntad de varón y a través de sexo, que el Señor, que fue engendrado por el Espíritu Santo, le pide a los que fuimos engendrados de sexo que seamos mansos y humildes de corazón. Ahora, aquí viene las vivencias, pues aquí vienen las vivencias. Fíjese que Filemón tenía un compañero que se llamaba Onésimo. Y no compañero en sí, sino que era su esclavo. Lo dice Filemón capítulo 1. Y un día, imagínense, Pablo llegó a la casa de Filemón y lo miró siendo esclavo. Y usted sabe que el esclavo no tiene voluntad. Pero después de muchos días o años, Pablo estaba predicando en cierta parte del mundo. Y de repente mira a Onésimo. Y se le quedó mirando y lo abordó. Y le dice, Onésimo, ¿qué estás haciendo aquí lejos de tu Señor? Lejos de tu amo. Pues parece ser que Onésimo se había escapado, hermano, como que rompió las cadenas, rompió el cepo. Algo pasó que llegó a la casa o al lugar donde estaba predicando Pablo, y Pablo le dice, no tiene que ser así. ¿Ve? Tú eres ahora creyente en Cristo Jesús y tienes que volver
tienes que volver a la casa de tu amo. Imagínese. Y le hace una carta y le dice, recibe. Se la mandó a Filemón y le dice, mira, yo creo que ahora Onésimo te puede ser más útil que antes. Ahora te puede ser más útil que antes. Porque antes te servía no teniendo al Señor. Pero ahora te doy la buena noticia que ahora lo tienes. Y como tú me debes muchas cosas espiritualmente, y yo te pido que lo perdones, te pido que lo recibas, te pido que no lo vayas a maltratar. Imagínense. Todo eso se lo mandó a decir Pablo con el mismo Onésimo. Y Onésimo lo recibió. No lo maltrató, no lo malmató, lo perdonó. ¿Ok? Entonces, Dios permitió algo en la vida de Filemón, una enorme pérdida porque Onésimo era muy trabajador en la vida, en la casa de Filemón. Ahora, y le dice, bueno, y si te debe algo, imagínense, si algo le tienes que cobrar, no se lo cobres a él, cóbramelo a mí, que cuando hagamos cuentas te vas a dar cuenta que tú me debes más. Entonces, qué raro que Onésimo no refutó, no hizo una contrademanda, sino que lo recibió. Bueno, entonces, Dios puede permitir algo en la vida de nosotros para que aprendamos a ser mansos y humildes. Pero fíjese qué tremendo esto. Allá, por el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16 encontramos a un hombre conforme al corazón de Dios. Y esta sí es, hermano, lo que Dios permite que David viva para que aprenda a ser manso y humilde de corazón. Recuerda que estamos en el mismo terreno de Filemón y estamos en el mismo terreno de David. Lo que el Señor demanda es que seamos mansos y humildes. ¿Cómo vamos a mostrar que somos mansos? Pues, ¿cómo vamos a mostrar que se puede trabajar con nosotros? ¿Cómo vamos a mostrar, cómo le muestro yo a alguien, hermano, que sí merezco caminar a la par de él, sea patrón, sea por el lado material, por el lado espiritual? Pero como aquí estamos en el reino de Dios, vamos a ir al segundo libro de Samuel. Cuando lo haya encontrado, puede declararlo con un amén ahí. Pero vamos a mirar, hermano, cómo en el capítulo 16 del segundo libro de Samuel, David tiene una experiencia. Oiga bien, David tiene una experiencia que nadie ha pasado por ahí. Dice en el capítulo 16, verso 5 del segundo libro de Samuel, dice, y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de los de la familia de la casa de Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín. Dice, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Mire qué momento tan de mucho ejemplo para nosotros. Porque nosotros
hermano, como le digo, un poquito de poder tenemos. Y con ese poquito de poder nos podemos hacer insurrectos. Nos podemos hacer desobedientes con un poquito. No necesitamos mucho poder. Mire, este Simei no tenía un puesto en el reino de Dios, vamos a decir. ¿Ve? Pero ya apareció maltratando a David, apedreando a David. Y ese momento lo agarra a David, hermano, bien armado. Lo agarra con los hombres valientes, imagínense. Con los hombres valientes lo agarró. Y que cualquier vato aparezca, cualquier persona aparezca apedreando a David. Era solo para decirle a alguien, solo a uno, hermano, vayan a agarrar a esa persona y despelúquenlo, descabécelo. Y entonces comienza la prueba, el aprendizaje para David, el cómo se va a hacer humilde. Porque él es figura de Jesús. Entonces Jesús, cuando estuvo en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice que por lo que padeció, aprendió obediencia, dice Jesús. Entonces Jesús, la obediencia, vamos a decir, en este momento, tal vez la traía, pero no la había explotado, no la había puesto a vivir en plenitud. Pero cuando llega a explotar, cuando llega a salir, a ejercer esa humildad, esa mansedumbre, porque Jesús dijo, si mi reino fuera de este siglo, de esta tierra, yo oraría a mi Padre para que enviara a legiones a salvarme, a cuidarme. Entonces, el Señor podía hacer descender rayos y centellas sobre sus verdugos, pero él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora David llega también en el plano de hombre. David no era divino, nunca fue divino David. Y llega el momento como hombre para pasar esa experiencia. Y entonces dice, hermano, que los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Verso 7, y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario, hombre asesino y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Verso 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, el hermano de Joab, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Oiga bien, ese no era tan evangélico como David. Abisai tenía que aprender humildad. Abisai tiene que aprender mansedumbre ahí. Y entonces, qué terrible es estar aprendiendo mansedumbre y humildad, hermano, llega otro a tentarte para interrumpir la enseñanza que estás teniendo de parte de Dios. Dios va a permitir momentos así, hermano. Momentos así. Por eso nosotros no somos gente para maldecir. No somos armas de maldición porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo Jesús.
estamos en una posición donde somos gente para bendecir, no para maldecir, hermano. De verdad que nosotros nos agarramos funciones que Dios no nos ha dado. El hecho que nos haya llamado para predicar el evangelio, hermano, en la bolsa del llamamiento no viene el derecho para nosotros para maldecir, hermano, de verdad, a alguien que ha sido nuestro compañero o hijo. Terrible eso, ¿ok? Sí, pero Noé lo hizo, sí, pero Noé era justo en todas sus generaciones. Pero tú y yo no hemos sido justos en todas nuestras generaciones. Nosotros estamos saliendo del mundo, estamos saliendo de la maldad, estamos saliendo de la iniquidad, como para que, hermano, nos atrevamos a tomar el derecho de maldecir a otro. Eso no se puede bajo ningún punto de vista. Es aceptable para un ministro maldecir. Al contrario, hay que bendecir. Si la persona no merece tus bendiciones, amén, ascua de fuego amontona sobre su cabeza. Pero Jesús no maldijo y somos seguidores de Jesús. Y tenemos que dar la estatura del varón perfecto. Nosotros no podemos, hermano, al contrario, tenemos que perdonar y bendecir al enemigo. Y mire, aquí está, aparece como que fuera Jesús caminando, ¿verdad? Ahí dice en el verso número 9, entonces Abisaí dijo a hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho, dice, que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Oiga bien. Y David estaba en una situación donde tenía un problema, un pleito con su hijo. Él estaba en ese lugar porque, hermano, no quería hacerle pleito al hijo, a Absalón. Si David mataba gigantes, ese hombrecito, hermano Absalón, no le servía ni para el comienzo, hombre. Sin embargo, prefirió dejarle el reino. Pero cuando Dios te da algo, aunque el hombre te lo quiera quitar, no te lo podrá quitar. Amén. Por eso, hermano, nosotros que estamos en el ministerio, nosotros que estamos predicando la palabra del Señor, los problemas que surjan en el camino pastoral no son competentes ni suficientemente poderosos como para sacarnos del evangelio, para sacarnos de la función que Dios nos ha dado. Y Dios puede permitir problemas muy fuertes como este. El problema no era con un desconocido, el problema era con uno de sus hijos. Bueno, entonces dice aquí, mire pues, y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuánto más ahora un hijo de Benjamín. Si mi hijo que yo lo crié, si mi hijo que yo le di de comer, si mi hijo que yo lo calcé, si mi hijo que yo lo engendré, tiene pleito contra mí, que otro desconocido, que un hijo de Benjamín me venga a maltratar, déjenlo. Y mire usted, los 30 valientes estaban con ganas de ser comisionados por David a ver quién salía, hermano. Si uno de ellos, imagínense, si uno de ellos podía matar a 1000 y 2 de ellos podían matar a 10,000, ahora ese vato, hermano, en manos de Abisaí o en manos de Joab, ¿cómo es? No, pero sin embargo,
debemos de mirar, hermano, debemos de mirar la mansedumbre de David. Pero ¿cuándo se mostró? ¿Cuándo se mostró la mansedumbre y la humildad de David? En una movie, en un CD, en un DVD, en una película, en un libro, en una leyenda, en una fábula o literalmente vivido. Amén. ¿Cuándo nosotros vamos a aprender a ser mansos y humildes de corazón? En lo vivido, hermano. La humildad y la mansedumbre, la obediencia, todo eso no se escribe, no se practica en papel, se practica en la vida diaria. Ahora, me llama a mí mucho la atención porque imagínense, sigue diciendo David, quizás en el verso 12, mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando, dice, y maldiciendo y arrojando piedras de delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaban llegaron fatigados y descansaron ahí. ¿Por qué? ¿Del camino o por defendiéndose de las piedras que tiraba Simei? Pero no lo tentó, no cayó en la provocación David. Porque muchas veces, hermano, el enemigo envía sus mensajeros, envía estorbos, envía personas para que nos roben la paz, para que nos quitemos la corbata, el saco y digamos, ya no quiero nada con esta función. Ya no quiero nada porque otros crecen y yo no crezco. Porque otros avanzan y yo no avanzo. No, hermano, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un baluarte en el evangelio. Pero que hay momentos que debes de ser humilde, que debemos de ser humildes de corazón, mansos. Tenemos, hermanos, nosotros también podemos hablarnos. Si nuestros enemigos usan los púlpitos para despellejarnos, a nosotros también nos puede llegar el momento de usar un púlpito para despellejarlos a ellos en venganza, pero no lo hagamos, porque no somos hijos de ira, somos hijos de bendición. Aleluya. Amén. Y cuando los bendigamos, Dios nos va a bendecir a nosotros. Amén, amén. Amén. Así es que dejemos que usen las redes, que usen los retiros para maldecirnos, para difamarnos. Puede ser que estén diciendo verdad, pero no les luce usar el púlpito para hablar de los pecados de los demás. Nosotros tenemos que ser mansos y humildes. Nosotros bendigamos, hermano. Nosotros bendigamos y bendigamos y bendigamos a todos los que nos odian, nos maltratan, se ríen de nosotros. Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente. Amén. Que no les tome en cuenta su pecado. Amén. Y que poco a poco, si tú actúas así, el reino se te será dado otra vez. Te volverá a ti, porque lo que Dios te ha dado no te lo puede quitar el hombre. Amén. No te lo puede quitar nadie, porque lo que Dios te da, Él te lo va a cuidar. Solo dale gracias a Dios por la bendición que te ha dado de servirle a Él. Voy a abrir el tiempo para algún comentario, si hay alguien de los pastores Pacto Eterno o amigos del ministerio, para que
también participen de esto. Amén. Bendiciones, hermano Carlitos. Amén, Y a todos los hermano hermanos. Juan Romeo. Qué bendición poder escuchar lo que está comentando y ampliando, hermano. Eh, Siempre he creído que en los altares solo debe estar el cordero y no se necesita más que eso porque los altares fueron creados para presentar al cordero, que es Cristo, y no debe ser presentado ninguna otra cosa, que es lo que el Padre desea ver y es lo que nosotros debemos presentar. Aleluya, amén. Sí, hermanos, si nosotros fuimos enviados a eso, ¿eh? Fuimos enviados a bendecir. Nosotros no podemos, hermano, tomar por la fuerza una venganza. No, oremos nada más, digámosle a nuestros pueblos, digámosle a nuestras congregaciones que no, como les dijera yo, que de sus bocas no salga palabra de maldición, mayormente si son pastores. Amén. Sí. Pastor, una pregunta. ¿Qué se movía en los hijos del trueno cuando Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son porque pues ellos sí querían desatar maldición, ¿no? No sé si pega eso con el tema de hoy. No había en ellos mansedumbre o qué se movía, pues o qué, porque Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿verdad? Es mi pregunta. Amén. Amén. Bueno, lo que se movió en los hijos del trueno, pues precisamente por eso tenían ese sobrenombre, ¿verdad? Eran volcánicos, eran de mecha corta, eran, y tengamos mucho cuidado, hermano, porque uno hasta con orgullo dice, yo soy un hombre de carácter y la gente sabe que soy de mecha corta, dice. No se ministre para mal. Nosotros tenemos que ser flexibles por la posición que tenemos. Nosotros tenemos que tener el don de longanimidad. Tenemos que ser flexibles. Tenemos que aguantar. Tenemos que tener esa capacidad de soporte a las ovejas. Amén. Claro que hay ovejas que se rebelan, pero que se rebelen ellos. Amén. Te dejan mensajes de texto maltratándote, solo bendícelo. No contestes el texto. No contestes tu ofensa. Solo bendice y apaga tu teléfono. No pierdas el tiempo. Tú eres un león y el que te maltrata es un ratón. No hagas el ridículo. Se mira, hermano, da risa mirar a un león peleando con un ratón. Amén. No caigas en ese ridículo, tú eres siervo de Dios. Amén. El otro no tiene el nivel ni la capacidad que tú tienes de soporte. Amén. Los hijos del trueno no sabían de qué espíritu eran, eran de un espíritu afable como el espíritu de Cristo. ¿Ve? No como el espíritu que tenía la ley. La ley sí tuvo profetas que hacían descender fuego del cielo, como por ejemplo Elías. Pero ese él lo hizo porque era tiempo de hacerlo. ¿Ve? Por eso hay en la Biblia encontramos pasajes como hay tiempo de matar y hay tiempo de dar vida, hay tiempo de sembrar y hay tiempo de arrancar. Hay tiempo de recibir y tiempo de rechazar, pero ese tiempo ya pasó. Ahora estamos en tiempo de gracia. ¿Amén? Por eso
hemos oído a algunos predicadores antes de nosotros que decían que el tiempo de gracia en el Antiguo Testamento se manifestó en el tiempo de David, porque allí hubo gracia para Simei. Amén. Entonces se le dijo, no morirás, porque después Simei se arrepintió, Simei salió a recibir a David y le dijo, te perdono, ciertamente no morirás. Pero cuando le entregó el trono a Salomón, Salomón tomó la decisión de matarlo. ¿Sí? Pero ese tiempo de gracia de David se vivió, David lo vivió. David vivió en carne propia la humildad y vivió también la mansedumbre. Amén. Bueno, nos conviene ser mansos y humildes de corazón. Qué tremendo que nosotros podemos tener el poder en la mano. ¿Okay? Moisés dice en la Biblia que fue el hombre más manso sobre toda la tierra, no sobre el desierto nada más, sobre toda la tierra. Esto sí es bien importante, hermano. ¿Ok? Sí, eso lo encuentra usted en Números. Fue manso entre todos los hombres sobre toda la tierra. Pero me llama a mí la atención, ¿por qué me conviene a mí ser manso? ¿Ok? Miremos Sofonías 2:3. Gloria a Dios. Esto es bien importante, hermano. Mire cómo dice Sofonías 2:3. Dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Ok? Entonces, los humildes serán guardados, hermano, aunque Dios esté enojado con todo el mundo, contigo no lo estará. Amén. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. ¿Que tenga algún comentario? Dios los bendiga, pastor. Amén. Soy Serven. Dios bendiga a cada uno de los pastores de Pacto Eterno. Pastor, ¿cómo podemos ubicar ahí aquel pasaje que dice airaos, pero no pequéis? Amén. Bueno, pero no pequéis es, pero no matéis, pero no os venguéis, ¿ok? Pero no maltratéis, pero no maldigáis, ¿ok? Ok. Claro que sí, como nuestro instinto carnal, pues somos en parte carne, hermanos, ¿ve? Pero en medio de nuestra carne tenemos que recordar que somos siervos de Dios. Amén. Amén. Sí. Y Pedro, ¿qué fue lo que cuando le cortó la oreja al centurión? ¿Qué actitud tomó Pedro ahí? Fue víctima de la provocación. Sí, Ok. eso cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede ser provocado ahora. Un asaltante agarra a tu hijo y le quiere robar. El instinto de padre sale. Imagínate, eso dice mucho de un padre, defender a su hijo. Diría mal un acto así, que mires que a tu hijo lo están asaltando y vos salgas corriendo, ¿verdad? Huyendo, y dejes a tu hijo en manos del maleante. Entonces, Pedro cayó en la provocación del miedo. Amén. Amén. Gracias, pastor. Pero a mí me conviene ser manso. Dije manso, no menso. Amén. Amén.
Sí, me conviene porque en el día del juicio, el Señor, no estoy hablando del juicio final ni de, no, a la hora de un juicio, a la hora de un análisis, el Señor puede tomar mi mansedumbre para guardarme. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos quedan 5 minutos todavía y si alguien los quiere aprovechar, sería bueno. Sí, Gloria a hermano Dios. Carlitos, de nuevo aquí Juan Romeo. Fíjese, Amén. hermano, que tenemos que pedirle al Señor que el púlpito no se convierta en un lugar para sacar la amargura, el resentimiento, el enojo y una forma de predicar para golpear, ¿verdad? Sino que yo pienso que nosotros tenemos que aprender a ministrar nuestra alma fuera de y recordar que el púlpito es para edificar al pueblo del Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, porque lo que pasa es que ya en el púlpito la gente a veces se olvida de esa parte, ¿verdad? Que es tan delicado y tenemos que despojarnos nosotros antes de subir al púlpito, despojarnos de cualquier carga, porque uno puede subir cargado por alguna actitud de la gente, del pueblo, de las ovejas, se puede cargar el alma del ministro. Entonces uno tiene que ir a aprender a despojarse primero de toda carga, de toda molestia, para poder presentar un mensaje más limpio, más puro y que sea del agrado del Señor y que no lastimemos a las ovejas, ¿verdad? Sino que tenemos que subir sanos. Pienso yo que con una actitud sana para compartir la palabra de Dios de la mejor forma y que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad, hermano? Amén. Por eso en el Antiguo Testamento el cordero de la expiación, había un cordero por todo el pueblo, para expiar por todo el pueblo, y había un cordero personal para el sacerdote, para el sumo sacerdote. Entonces él Déjame. oficiaba por los pecados del pueblo, pero también tenía que oficiar por los pecados de él. Y previo a ofrecer eso, también a la hora del culto que se celebraba en el tabernáculo de reunión, ellos eran los que tenían que degollar al cordero. Eso, mire hermano, si hasta para matar una gallina se le mueven los sentimientos a la persona que lo hace, para matar un marrano, se le mueven los sentimientos, ¿cuánto más quitarle la vida a un cordero? Y llevaban, imagínense, lucían como hombres violentos, lucían, se miraban, mas no estaban bajo obediencia, ¿ok? Pero antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, ellos pasaban por el lavacro. Ellos se pasaban quitando la sangre, lo sucio, vestían su indumentaria para estar en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Eh? Entonces ellos se lavaban y eso es figura de una administración previa que el pastor debe de tener, hermano. ¿Eh? Antes de entrar al templo, el pastor debe de ir ministrado de todo lo sucio, de toda la información que le dieron en la semana. Imagínense, cuando él está en su ministración delante de Dios, no está haciendo el bosquejo, voy a decir esto por aquel que me contaron, voy a decir esto por aquel, y le voy a decir esto y le voy a cantar las mañanitas y no, hermano. Ve, por eso el lavacro, el altar de bronce, la fuente de bronce que estaba sobre la espalda de 12 bueyes, imagínense, por ahí pasaban lavándose, quitándose
la mugre, quitándose la sangre, quitándose lo del hombre común, lo de un hombre matador, y entraba el hombre que iba a estar delante de la presencia del Señor. ¿Ven? Por eso no, no es que hayan mandado a hacer ídolos o estatuas de bueyes, sino que era una representación de un animal que ya fue procesado. ¿Eh? Los bueyes son animales procesados. Ya no dejan su antigua naturaleza para poder para que en ellos se laven los sacerdotes sobre la fuente de bronce. Entonces, nosotros también, lo que está diciendo el hermano Juan Romeo es cierto, hermano. Nosotros tenemos que ir, mire, sin ira, sin contienda, sin mala información. Nosotros lleguemos a dar el mensaje. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que tarde o temprano podríamos encontrarnos en una situación donde nuestra mansedumbre y nuestra humildad puede ser puesta a prueba. La David le tocó, a Filemón le tocó y salieron victoriosos, pero ellos ya pasaron, ya murieron, ya demostraron que pusieron por obra la mansedumbre y la humildad. Ahora nos toca a nosotros. Cuando llega, ¿qué vamos a hacer? Pastor Carlitos, Dios le bendiga. Oscarito, Dios te bendiga, mucho gusto en saludarte. Igualmente, pastor. Amén. Se podría decir que la humildad y la mansedumbre son los elementos necesarios en este tiempo para seguir dando vida. Sí, claro, sí, porque imagínate, David, al no caer en la provocación de Simei, le dio vida, le dio tiempo para que se arrepintiera. Que haya muerto en el tiempo de Salomón, ojalá haya muerto arrepentido de todo corazón para salvación de su alma. Amén. David pudo cortar esa vida, pero se muere sin arrepentimiento. Pero como no lo mató, después Simei se arrepiente, sale a recibirlo y le dice, no morirás, no morirás, y no murió. Pero un día murió David y el reino quedó en manos de Salomón. Pero ese ya es otra esfera. ¿Ok? Entonces, por eso me gustó el verso de 3:2, 2:3, perdón, de Sofonías, porque dice que a los humildes, a los mansos, Dios los puede librar en el día de su enojo. Se ve como que la mansedumbre, Pastor Carlos, es definitivo un requisito indispensable para vivir una vida digna de nuestro llamado, como decía Pablo y aconsejaba en el capítulo 4, versículo 1 al 3 del libro de Efesios, cuando dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Entonces es algo indispensable en nuestro llamado como siervos de Jesucristo. Amén. Claro, y luego también hay versos que dice, esto erais antes, dice, ¿ve? Sí. Pero ahora ya en el proceso ya somos diferentes. Éramos, mire, hermano, no sé si esas dos palabras caen en el tratamiento o en el trato a un caballo, ¿ve? Porque nosotros miramos que un caballo es más fuerte que el que lo monta, ¿verdad? Pero sí. el dejarse poner el freno, imagínense, cabe una palabra ahí. ¿Ve? Cabe una palabra ahí. ¿Ve? Imagínense el caballo siendo más fuerte,
que el que le está poniendo el freno. Y el llevar freno es incómodo, hermano. Le ponemos un freno de caballo a usted, va a ver lo que se siente. ¿Ve? Sin embargo, ese animal con más fuerza se deja poner el freno, se deja poner el bozal, se deja poner la silla. Imagínense, eso es humildad. Pero la mansedumbre, hermano, imagínense, Dios mío, dejar que otro se monte, y mayormente si es gordo, es panzón, olvídese. Disculpen los gordos, ¿verdad? Pero no, nosotros no llegamos a calcular, por ejemplo, un elefante, hermano. ¿Ve? Un elefante con una vara de metal, imagínense, lo hacen que levante la pierna al elefante. ¿Ve? Entonces, es tremendo eso, cómo el elefante se deja poner el freno, cómo se deja poner la soga, hermano, los adornos que le ponen al elefante. Ese puede desmenuzar todo y puede desmenuzar al que lo está adornando, para que 2, 3 personas se suban encima de él. Imagínense. Entonces tenemos que mirar eso, hermano, cuando ya el creyente, el pastor, ya ha sido procesado. Soporta muchas cosas. Mire a Esteban. Esteban estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Era un hombre ungido. Sin embargo, también dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ve? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, es importante, hermano, que nosotros entendamos nuestra posición, que no caigamos en la tentación, en el ridículo de ¿cómo le dijera yo? Es que se ve feo, hermano. Yo un día miré a un diácono con un pastor a agarrarse a sillazos, hermano, ¿ve? En una reunión. El pastor le quebró, ¿ve? la silla en la espalda al diácono, y el diácono sacó un machete, hermano, y salió corriendo el pastor. ¿Cómo ven eso? Nosotros en esta nueva esfera que estamos viviendo, hermano, tenemos que mirar que el Señor, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros. No se equivocó el Señor en llamar a este grupo de pastores, hermano, que estamos aprendiendo cada día, estamos en el proceso, pero el Señor nos libre de no caer en un escándalo así. Amén. El Señor me los bendiga grandemente. Recuerden que cada miércoles a las 7 de la noche nos reunimos los pastores Pacto Eterno y también los amigos del ministerio. Por ahí veo, parece que a Carlos Hernández. Dios te bendiga, Pastor Carlos Hernández de California. Gloria a Dios, sí, amén. Amén. Mucho gusto, mis amados hermanos. Yo estoy aquí de pastor en la ciudad de Los Ángeles. Amén. Así es que si hay alguna oveja que vaya a trasladarse para Los Ángeles, ahí tienen al pastor Carlos Hernández, que es amigo del ministerio. Ya tengo muchos años de conocerlo y con toda confianza pueden, si hay alguien que se traslade de ahí de donde están ustedes para Los Ángeles, ahí tienen al pastor Carlos Hernández. Amén. Mucho gusto, mis amados hermanos. Amén. Saludos a Freddy también. Bendiciones, pastor. Gracias, muy amable. Bendición. Amén. Bueno, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Esperamos que esta transmisión haya sido de mucha bendición para ustedes, para sus familias. Y recuerden, tenemos nuestro retiro del 18 al 20 aquí en Denver, Colorado, y les esperamos con los brazos abiertos. Amén. Amén. Un abrazo para todos y pasen un feliz día. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu unción, por tu poder. Aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre.
Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.